5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros. Y en este momento, o sea, a ver, tengo un flashback, un déjà vu divino de la mirada de Isa en el espejo. Conozco a Isa Burr desde momentos en donde era muy vergonzosa nuestra existencia porque estábamos adolescentes pubertas, de verdad, de una manera muy graciosa. Yo conozco a Isa desde que nos fuimos a estudiar a Canadá. Yo tenía 12 llegando a Canadá y a los, no sé, pocos días cumplí 13. ¿Tú cuántos tenías? Hola, yo cumplí 15 allá. Ok. Éramos unas bebés. Unas bebecitas, unos bebés de pecho, ¿no? Y el queso es que estábamos ahí y desde ahí Isa tenía una claridad absoluta y admirable de querer ser actriz, ¿no? Y digo admirable porque creo que casi todos pudimos tener algún, voy a poner sueño guajiro entre comillas, ¿no? De una cuestión tal vez de arte, de arte en cuanto a artes plásticas o de arte escénico o de ser cantantes o de ser, yo qué sé, futbolistas también, ¿no? Como todas esas carreras que de pronto parecen poco constatables en el mundo de los negocios o como esas carreras que de pronto si le dices a tu papá me quiero convertir en eso, te vas a enfrentar a un montón de juicios como de no es el camino, está muy cañón, cuántas oportunidades hay, etcétera, ¿no? Ya ahorita Isa nos va a contar de eso. Pero a mí me parecía notable esta claridad de Isa, de yo quiero ser actriz y quiero ser actriz. Y entonces me río con todo el amor del mundo, con la mirada de Isa, porque si no se estás viendo en YouTube y si no, pues métete a verlo eventualmente. Eh, yo me encanta imitar, pudiera decir que un talento y al mismo tiempo Obvio lo es. una joda que tengo de imitar a la gente, ¿no? Y me acuerdo de Isa mirándose en el espejo, ¿no? Y lo recuerdo con mucha claridad. Y era como esta parte de, wow, qué manera de conectar, de convertirse en una especie de personaje en el momento que nos vemos en el espejo. Y creo que hoy vamos a hablar de eso y de otras cosas más profundas, interesantes. Isa, un honor tenerte hoy en Autoterapia. Ay, Luga, ¿cómo están escuchando? Conozco a Luga ya desde hace mucho tiempo, soy mala para las matemáticas, pero pues vienen siendo 20 años que nos conocemos. Y es bien bonito poder conectar con una persona que, gracias por tus palabras, Luga, yo te admiro mucho a ti, he escuchado mucho tu contenido, me has ayudado en momentos difíciles y también te he escuchado en momentos muy buenos, entonces es muy bonito ver que con alguien que creces de la mano se ha convertido en un ser humano que tiene tanto que dar, que está ofreciendo tanta ayuda. Este podcast me parece rico de corazón, de alma, entretenido, entonces que me tengas aquí de invitada, que recordemos esos viejos tiempos y ver cómo hemos cambiado y nos hemos convertido, ahora sí que aunque suene cursi, de niñas a mujeres cumpliendo nuestros sueños, pero manteniendo nuestra esencia y platicar un poco de eso, está increíble. Así que gracias a todos también por escucharnos y a ti por tenerme. No, Isa, no, con todo el gusto del mundo. Creo que aquí vale la pena decir que si bien las redes sociales y el internet y la tecnología y tienen mucha mierda, también tienen una gran posibilidad de expansión y de enriquecimiento. Y pues bueno, gracias a eso seguimos conectadas, gracias a eso hoy está esta oportunidad y de sentirnos cerquita y de seguir pues en contacto, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a darle. Isa, cuéntanos, a ver, para mí era muy claro que quería ser actriz, creo que para todos lo ha sido. Tiene Isa una TED Talk maravillosa que les invito a escuchar en donde plantea eso, ¿no? O sea, esta claridad con respecto a convertirse en actriz, pero me imagino que no debe haber sido nada fácil, ni lo sigue siendo, pues, o sea, a pesar de que el éxito es mucho más tangible, ¿no? Supongo que tiene retos enormes, entonces no sé si quieras partir un poquito de ese llamado de vocación y desde ahí un poco los retos en el camino, ¿no? Es curioso porque justo ahora que ahorita te platico un poquito más adelante de eso, que estoy en un momento muy extraño de mi carrera, las últimas 2 o 3 semanas he tenido diferentes entrevistas en donde me preguntan y me remontan a ese momento en donde yo decidí ser actriz o cómo comenzó mi carrera. Y ha sido una mezcla de nostalgia empezar a hablar de eso, porque lo veo como tan lejano, como si hubiera sido otro capítulo de mi vida completamente. Y al mismo tiempo, pues me da fuerza para decir como, por eso estás aquí, aquí sigues y sigue adelante porque ve todo lo que has pasado. Les voy a decir un poco de lo que sucede. Y yo siempre digo que en mi caso, esta vocación, esta claridad
de ser actriz es una bendición o una maldición. Una bendición porque nunca tuve duda de dedicarme a nada más. Siempre tuve muy claro que quería ser actriz, siempre tuve muy claro mi objetivo, cómo iba a llegar, a dónde iba a llegar y por qué quería llegar. Y maldición digo porque es que nada más me hace feliz, nada más me llena. Es lo único a lo que me quiero dedicar. Ha sido mi objetivo desde que tengo memoria, te estoy hablando desde los 6 años. Entonces, pues eso tiene muchos pros y contras que ahorita te platicaré. Pero bueno, yo siempre queriendo ser actriz, nadie de mi familia se dedica a la actuación, absolutamente nada. Mis papás, obviamente, pues como que apoyando el sueño, como bien dijiste en un principio, de qué padre que quieras ser artista, pero pues estudia una carrera y luego ya vemos. Yo me empeñé durísimo en ser actriz. Básicamente le hice una tesis a mi papá explicándole, me quiero ir a Los Ángeles, solo 3 meses, voy a vivir acá, voy a gastar esto, estos son mis profesores, el día, voy a comer casi que esto, cenar esto, 3 meses. Y esos 3 meses se convirtieron en el resto de mi vida. Ahí aprendí que pues la clave que yo necesitaba era una libertad económica, entonces empecé a trabajar de mesera, en tiendas de ropa, en gasolineras, y con esa libertad económica pude quedarme más tiempo cumpliendo mi sueño, cosa que sabía que era un mundo tan complicado. En ese entonces no había tanta red social, no había tanta información como hoy en día tenemos de que casi que te metes a Google y pones ¿cómo ser actriz? En ese entonces no sabía ni para dónde. Yo estudiaba actuación, pero no tenía la visa de trabajo como actriz allá. Entonces me tocó tocar muchas puertas. Este, fue, fue difícil, la verdad, pero, ay, perdóname, No te ay, preocupes. perdóname, Se puede editar y lo que sea, tranquila. ay, perdón, estoy en vivo en un podcast. Pero, mi hermana, No te perdón. preocupes, no pasa nada. Bueno, y entonces te estaba contando. Fue un rollo de tocar muchas puertas y al final me di cuenta que tenía que regresar a México. Regreso a México y lo mismo, me pongo en internet a buscar así como manager de Diego Luna y de Gael García. Y así encontré al manager que tuve en un momento. Y a la fecha sigo toque puertas porque es una carrera en la que te tienes que enfrentar mucho al rechazo, constantemente al rechazo, que es una carrera que es a base de castings, en donde pues ahora sí que dependes de la opinión de otras personas para ver si sí te quedas en un proyecto o no. Y así ha sido mi recorrido. Llevo pues ya 12 años de carrera, bonitos, con momentos muy padres, pero no han sido fáciles. Te puedo decir que ha sido perseverancia, porque lo fácil no es llegar, sino mantenerse. Sí, 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 me haces pensar como en varias cosas, que por un lado es, creo que las carreras para las cuales tenemos talento innato, ¿no? Y estas capacidades que tal vez se demuestran, pues sí, naturalmente en nosotros, de pronto creemos que van a ser más fáciles de lo que realmente se tornan en el momento que ya las haces de una manera seria, ¿no? Que es como esta parte, por ejemplo, yo tengo un personaje muy armado en donde me gusta hacer reír a la gente y lo disfruto y tal, y hay quien me dice, deberías hacer stand-up. Y me pongo a ver a los stand-uperos y digo, Dios me libre de ese reto, ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo estar hablando cualquier cosa en seriedad y de repente echarme un chascarrillo que al revés que le da valor a la conversación, que mi encomienda sea hacer reír a la gente. Entonces, todos los momentos en donde no los estoy haciendo reír, es una calificación negativa, no es una subida de lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que así puede pasar con la cocina, creo que así puede pasar con el análisis numérico en otras carreras y demás, en donde dices, tengo talento para ello, pero a la hora que ya lo empiezas a hacer de manera formal, ¿no? O sea, sí me imagino que hay momentos donde te topas con cosas como, oye, tengo que tornarme en una persona que no soy y tengo que sentir emociones para que las logre proyectar. Me acuerdo que escuché en una entrevista que le preguntaron a Brad Pitt, ¿qué papel te hubiese gustado cumplir en alguna otra película? Y él dice, pues es que el papel lo cumplió el actor. O sea, lo que ocurre con el, no sé cómo sea, ¿no? Pero como con este personaje que se te entrega, el delivery final es el actor en ejecución. Entonces yo no podría decir, yo pude haber sido él, porque mi manera de ejecutarlo hubiese sido distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese aprendizaje, qué retos te llevaron en donde dijiste, esto está más difícil de lo que yo creí? Más allá de ya los castings y demás, pero en tu manera de desarrollarte como actriz. ¿Me explico en la pregunta? Totalmente, qué bonita pregunta, porque es una pregunta bastante profunda en donde aquí es donde yo veo
beneficios de mi carrera y una vez más me recuerdo el por qué quiero ser actriz, o el por qué todos los días quiero ser actriz y me quiero seguir dedicando a esto. Me ha tocado interpretar desde doctoras hasta drogadictas, hasta cholas, hasta de todo un poco. Y cada personaje te hace investigar muchísimo, porque yo no puedo nada más, Isabel, de repente de la nada llegar a interpretar una doctora. Claro. Tampoco voy a tener el conocimiento que tiene un doctor con tantos años de experiencia y de estudio. Sin embargo, me empapo un poquito en su tema y me meto un poquito en su mundo y parte de mi trabajo es indagar, es preguntar, es hacer todo, ahora sí que el trabajo de campo un poco y así vas aprendiendo cosas que, por ejemplo, con este de la doctora, yo no sabía cuánto ganaba un doctor, no sabía las horas que demandaba, el tiempo que tenían que estar antes de escoger su especialización, no sabía cómo funcionaba la jerarquía en los hospitales, no sabía ni siquiera cómo usar una jeringa. Y gracias a un personaje pude abrirme un campo entero de, ok, tengo mucha más empatía hacia ti y Increíble. entiendo muchísimo más tu profesión. Entonces creo que esas son de las cosas más positivas de ser actriz, de poder interpretar personas tan distintas, profesiones tan distintas y darte cuenta que al final todos estamos luchando por un sueño, todos tenemos una meta, un objetivo, y cada ser humano, como los papeles que me ha tocado interpretar, tienen sus problemas, tienen sus, pues ahora sí que sus altas y sus bajas. Sí, es como que hace poco lo reflexionaba con alguien muy importante para mí, que es esta parte de expandir nuestro rasgo de humanidad en las posibilidades de ser humano, ¿no? Porque yo soy el humano que soy y entonces pues tengo cierta limitación, ¿no? O sea, yo soy un humano que ha vivido en determinada zona, en determinado país, con determinado poder adquisitivo, con determinadas experiencias y eso limita un porcentaje o una percepción de la realidad, puta, pero milimétricamente. Y Total. ese porcentaje de realidad es ínfimo, ¿no? O sea, es verdaderamente lo mínimo indispensable para existir. Y en el momento, en mi caso, que conecto en terapia, ¿no? Escucho esta serie de historias y digo, ok, ¿no? Existe todo esto, existe esto otro, existe, ¿no? Claro, claro. Y esto lo puedes llevar a tu vida diaria a decir, juzgo menos, investigo más y pues te hace como un perfil, voy a decir como de una socióloga o antropóloga ahí voluntaria, ¿no? Como de estar buscando qué hay detrás de, pues, de la humanidad, ¿no? Justo ayer en la noche estaba teniendo esta conversación con mi novio porque hoy en la mañana, como te platicaba, tuve que hacer un casting sobre una mujer que habla sobre vidas pasadas, sobre regresiones, es una serie de ciencia ficción pero espiritual y me mandaron una lista de pues muchas ideas hablando de esto, de regresiones muy fuertes que me movió muchísimo y le dije justo a mi novio, ¿qué hago con tanta información? Es mucha información para mí que estoy procesando poco a poco y esto puede alterar mucho la manera en la que pienso, mis ideas, me va a hacer indagar más, me está causando un poco de angustia tanta información. Claro. Y una respuesta muy bonita que me dice, es que así es el ser humano, se va formando poco a poco. Y esto no quiere decir que lo que tú estés leyendo, leas un libro, veas una película o escuches a alguna persona, va a resonar con tu personalidad. Tú vas agarrando poquitas cosas, las que te van funcionando, las que te sirven, que te sumen a tu personalidad, con las que tú estés de acuerdo, que vayan de acuerdo con tus valores, que vayan alineados a ti, a tu persona. Yo le decía, pero es que ves, información es poder. Yo creo que la gente que no sabe es la más feliz. Y me decía, no, al contrario, es la La más autorrealización. angustiada. Es la autorrealización. Cuando Claro. tú tienes autorrealización es porque investigas y porque te conoces y entonces ahí es como se empieza a llegar a la felicidad. Entonces creo que la misión del ser humano es seguir aprendiendo todos los días, seguir informándonos todos los días, cada quien en su carrera. Y definitivamente esto como actriz, o sea, lo salvo yo muchísimo de, me sigo informando y a lo mejor y puedo hacer 20 castings en un mes y uno de ellos es un astronauta, pero ya tuve que leerme 20 páginas de la NASA para saber un poquito que sea cómo se paran. Padrísimo, Entonces, es ¿no? muy bonito. Oye, tienes Sí. que tener una Alexa muy cercana para preguntarle un montón de cosas, porque Y una claro, o memoria, sea, Alexa, la también. memoria se desarrolla cañón como músculo. Y un interés, ¿no? O sea, porque también memorizamos y retenemos aquello que nos es importante, ¿no? Y creo que también en esta parte que dices, tanto de vidas como de personajes, wow, creo que es como, no sé si te acuerdas, no sé si alguien se acuerde de esta juego o dinámica que de pronto existía por ahí. Yo quiero decir en los 90 porque yo la conocí de chiquita, pero seguramente es mucho, mucho más vieja que yo.
que era abrir supuestamente un libro rojo como en cualquier página y como encontrar una palabra y que era como un mensaje. Yo me imagino, y a mí me pasa personalmente, descubro que llegan a mí pacientes que me van a resonar en una etapa de vida en la que me encuentro o para algo, ¿no? Entonces yo me pregunto, qué interesante actuar de Adela en Niñas Bien, ¿no? O en Niñas Mal, perdón, ¿no? En esta parte de qué me tiene que reflejar Adela, ¿no? Pero luego actuar de la doctora y qué me tiene que reflejar la doctora y luego actuar de la, no, de ahorita, de Adela Noriega, ¿no? Ya. Porque todo esto ha hecho esta muchachita, ¿no? Y decir, ¿qué me tiene que reflejar? ¿No? O sea, ¿de qué manera impacta con mi vida? Yo tengo pendiente un tatuaje y soy súper ñoña con insistir en esta frase, de nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y en la medida que lo conozco, lo percibo, ¿no? Y lo conecto también con otra frase magnífica, ¿no? Y creo yo una máxima de vida que es, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y por eso esta parte de información es poder, pero también es conciencia. Y quitarte los lentes de la conciencia de aquello que ya percibiste, pues ya no se puede, ¿verdad? Básicamente. Pues trabajo que creo que todos estamos haciendo más hoy en día, esta deconstrucción, tanto hombres como mujeres, como pues estamos evolucionando de una manera tan rápida y hoy en día retomando el tema de las redes sociales que decías ahorita que es algo increíble que podamos conectar, tiene cosas muy positivas, como estamos informados de lo que está pasando del otro lado del mundo, estamos en contacto, todo, pero al mismo tiempo pues es muchísima responsabilidad, todo, ¿no? Entonces creo que a través de toda esta información que tenemos, también es nuestra responsabilidad desinformarnos, de construirnos para volver a estar abiertos a aprender, porque nunca se termina de aprender, como bien dijiste ahorita, nunca, nunca. El que cree que lo sabe todo está equivocado. Cada No, día. no, no. Ajá. Totalmente, totalmente. Y creo que Instagram en sí no es malo, el celular en sí no es malo. Vaya, el alcohol en sí no es malo. O sea, pues si tú ves, o sea, todas estas cosas existen, ¿no? El atascado es el ser humano, ¿no? La Los falta de tres. límites. Y lo que decías ahora de los personajes, de verte reflejado, finalmente eso pasa, imagínate, con personajes que dices, tengo algo en común con este, o con este, o con este. Pero si te pones a pensar, pasa lo mismo con todos los seres humanos que te rodean. Todos somos espejos de cierta manera. Luego te das cuenta, ¿por qué no puedo con esta persona que hace esto, que hace esto? Es como, lo que te choca, te checa, que Claro. estás viendo reflejado o viceversa. Algo que te encanta de una persona es como también estás viendo eso de esa persona porque tú lo tienes. Todos somos espejos y eso es algo muy bonito. Oye, ¿cuál es el espejo más duro con el que has chocado en un personaje? Mm, mm, Ay, qué buena pregunta. Te voy a, yo creo, ay, Luga, qué pregunta tan fuerte. Pues creo que fue Virginia en La Casa de las Flores que me tocó interpretar a el personaje que hizo Verónica Castro de joven, Sí. a pesar de que fueran épocas distintas, que a mí me tocó interpretarla en 1970, en los 70s, yo creo que Virginia era una, pues, chava, porque una adolescente, en busca de mucho reconocimiento. Ella quería sobresalir de alguna manera, y eso es algo que no necesariamente me gusta de mí, porque pues es el ego. Eh, Hablando, pues soy actriz, obviamente, porque quiero reconocimiento. Todos los Claro, actores claro. que nos queríamos reconocimiento de una u otra manera, además de querer contar historias y tener empatía y otras cosas, buscamos un reconocimiento. Y creo que este personaje necesitaba tanta atención, tanto reconocimiento, tanto aplauso, el sobresalir, el ser el centro de atención, la creativa, la original, rompiendo esquemas, que me vi muy reflejada y dije, wow, tanto necesito yo, tanta aprobación necesito Claro. yo para ser feliz. Y sí fue Sí, un choque. claro, no, me lo imagino, o sea, porque creo que, sí, claro, así como yo creo que todos los psicólogos tenemos un chorro de heridas y somos bien chismosos también, bien metiches. Yo a mí me gusta decir que soy metiche y no chismosa, porque me entero, pero no siempre, no es que lo esté contando, ¿no? Exacto, muy diferente de que chismos, exacto. Pero sí, claro, o sea, claro que necesitar estar bajo los reflectores, yo personalmente también me veo como muy identificada en eso, lo he conectado mucho en mi vida con la parte de ser Leo, ¿no? Soy Claro. como
alguien que, ¿no? Dice que es el signo del sol y que es esta parte de brillar y pues cuesta trabajo, ¿no? Así como no llegar y Y gritar y... pasó un cuarto y era como, ya llegó Luga, ya era un terremoto de alegría, o sea, tu presencia se hacía notar sí o sí, y es algo con lo que naces. Y lo fuerte de esto es que se vuelve, como bien dices, tanto la, no sé si dijiste bendición y maldición, pero esta, ¿no? Como este placer y esta maldición al mismo tiempo, que es un, sí, claro, es la manera en la que brillo, pero que también es el enorme dolor que me causa cuando no estoy logrando brillar. Justo, y de eso te quería platicar un poco, porque ahorita que te decía, te voy a contar un poquito en la etapa en la que estoy en mi carrera, después de 12 años de tener una carrera relativamente estable, digo relativa porque terminas tu proyecto, haces castings y por lo general en 2, 3 meses sale otro proyecto. Y ahora llevo parada casi 2 años Wow. haciendo casting, 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 y no, 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 no. Y no hay razones, ¿no crees que te marcan por teléfono y te dicen como, no te quedaste porque pues se quedó alguien que daba más el perfil o nada? Te enteras por Instagram, alguien de repente que ya está grabando el casting en el que te tardaste 8 horas y dices, bueno, pues no era así, ¿no? Qué Y duro. pues tienes que desarrollar un estómago de acero fuerte, te digo, para el rechazo, porque es parte de esta carrera, y Mm. pues como vienen los frutos, también vienen las cosas que no están tan padres. Pero en este momento de mi vida, por primera vez a mis casi 35 años, me planteé estudiar otra cosa, dedicarme a otra carrera. Mm. Antes yo lo había, o sea, toda la vida vi un plan B como un fracaso, Mm. como siempre era como, es que si yo me dedico a otra cosa, estudio otra cosa, incluso me informo de otra cosa más para ejercer o para tener otra solvencia económica, es un fracaso como actriz. Eso significa que Claro. no lo logro. Sí, y es Y negar un sueño, es plantearme como poco tenaz, sí, 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 lo entiendo. Justo te lo iba a preguntar hace rato, porque en algún momento dijiste, no me quiero dedicar a otra cosa, solo si lo hiciste como en una, asegurando algo con mucha fuerza, y yo no te quise interrumpir, pero te iba a preguntar, ¿y alguna vez te has dedicado a otra cosa después de que esto tomó camino, no? Porque me acuerdo hace un tiempo que pude ir a la India y que veía yo la chamba de mis guías de tour y dije, órale, este podría ser o sea, podría ser algo que a mí me gustaría hacer si no fuera psicóloga, ¿no? O sea, como aprender la historia y ser este anfitrión de las personas y acompañarlas durante el día y hablar todo el día. O sea, se parece como a mis skills, pero como, ¿no? Direccionado hacia otro lado, te lo iba a preguntar, ¿no? Como dónde está esas otras posibilidades. Entonces, qué curioso que hoy estés como justo llegando a esa qué buena bifurcación, ¿no? chamba la de ellos, a mí también ya se me antojó, ¿ves? Pues ahí tienes otra. No, entré en un loop que es obviamente el rechazo, el rechazo, el rechazo, que viene de la mano con el autoestima baja, y pues te cierras, te nublas, obviamente no te crees suficiente, estoy hablando por mí, no por nadie más, no creo suficiente para hacer nada más. Y digo, bueno, ya no lo logré, no lo he logrado como actriz, no estoy cumpliendo mi cometido hacia mi sueño, ¿para qué soy buena? Y ahí es donde el ego, para nada, no eres buena para nada porque no te has dedicado a nada más en tu vida, no has Claro. aprendido más en tu vida. Y el otro me empecé a pensar y dije, me fascina hablar con la gente, me fascina escuchar a la gente. Todos mis personajes llevan una psicología detrás. ¿Cómo los analizo? Tengo mucha empatía. ¿En qué sí soy buena? En lugar de enfocarme en lo que soy mala, ¿en qué sí soy buena? Y Claro. dije, me encantaría estudiar psicología y aprender de psicología porque puede ir de la mano de mi carrera y no nada más porque puede ir de la mano de mi carrera. Qué padre poder tener un plan B donde yo me enriquezca, mi cerebro se enriquezca, que tenga un propósito todos los días y encima poder ayudar a la gente. Y eso Claro. no me va a quitar lo actriz, voy a seguir haciendo castings, voy a seguir haciendo proyectos, pero una cosa no le quita a la otra. Y dije, claro, todo este tiempo era mi ego y mi miedo y pues sí, mi herida del rechazo, hablando así de si no lo logras no vales nada, hasta que dije, amplíate al revés, abre tus horizontes y súmale más a tu vida en lugar de limitarte a una sola cosa. Claro. Además, bueno, te voy a decir algo. Creo que la carrera de psicóloga clínica en este acompañamiento pues voy a decir, de sesiones individuales, es tan bondadoso, o sea, es tan Mm. bondadoso en mi caso con la maternidad, en mi caso con la pandemia, en mi caso, o sea, con un montón de adversidades que ha planteado el contexto y pues de alguna manera se puede sortear, porque tú puedes decir, pues le doy terapia a 2 pacientes y lo logro, ¿no? Y va por ahí, pero maravilloso. Bienvenida, colega. Oye, Ay, ahora
Espero ser tu colega algún día de eso, sé que- Oye, pero pero ahora dime algo, ¿cómo lograste? Porque dijiste algo muy fuerte y que creo que vale la pena como profundizarlo. Em, lograr resignificar en esta, como decías hace un rato, deconstrucción de los conceptos, que ujú. dedicarte a otra cosa te enriquece más que te hace fracasar, porque creo que las dos miradas son reales desde donde nos estemos parando, pero ¿cómo fue ese camino? ¿Lo revisaste en terapia? ¿Fue como un aha moment? ¿Fue motivo de una conversación? ¿Cómo llegaste a eso? No, de hecho fue una depresión. Yo soy una persona que tiende mucho a deprimirse, sin embargo, también soy buena reconociendo cuándo me voy a deprimir y cuáles son mis alertas rojas y sé cómo buscar ayuda y tengo el privilegio de poder ir a terapia. Sin embargo, esta vez dije, ok, es lógico que vaya a caer en una depresión. Llevo 2 años sin trabajo, 2 años en los que no tengo rutina, 2 años en los que me despierto esperando una llamada, me despierto con un no casi todos los días. No tengo otra motivación. Es lógico que cuando un ser humano no tiene nada que hacer, un objetivo que hacer, pueda llegar a caer en una depresión. En mi caso fue así. Entonces, más bien me hice responsable de la depresión en la que iba a entrar en ese momento, con la ayuda que pude conseguir. Y fue un diálogo interno, porque estamos acostumbrados a tener monólogos, o sobre todo yo, ¿no? Que soy muy autoexigente de, pues eres mala, pues no te quedas en nada, pues no sé qué, hasta que empecé a tener un diálogo de decir, a ver, ¿por qué no nos estamos quedando en nada? Bueno, pues a lo mejor ahorita no es el momento, pero bueno, vamos a tener paciencia un rato más. ¿Y qué tal si hacemos otra cosa? ¿Por qué no te has querido? Fue un diálogo interior, literalmente caminando a mi perro y decir, de repente cuando estamos en momentos tan oscuros, es donde vemos la luz. Cuando ya no vemos salida y vemos como, es que estoy en un túnel, en un túnel, en un túnel, ahí aparece la luz y ahí es donde viene pues el autoconocimiento. Y ahí fue cuando me pude ver por primera vez y decir, Isa, no nada más eres una actriz, si eres una persona que tiene muchas otras cualidades y que puede destacar en muchos otros ámbitos. La única que no lo quiere ver eres tú, pero fue a través de una depresión que pude, gracias a la vida, llegar a voltear a verme otra vez. Oye, y creo que dices algo que es clave, y me parece tan lindo que lo reconozcas como con esa seguridad, es, soy una persona que tiende a deprimirse y al mismo tiempo soy ágil para notar cuando me estoy deprimiendo. Sí, ¿Cuáles son esos indicadores que en tu caso, ¿no? Si le sirven a alguien que escucha, pudiera decir, esto tiene un riesgo de depresión? Porque ya el llegar a, tengo 2 años sin trabajo y esto se puede tornar fuerte, ya son uh dos -huh. años, ¿no? O sea, de pronto un proceso de depresión puede detonarse en dos anécdotas dentro de una semana, ¿no? Entonces, Día. en algún episodio tuvimos a una entrevistada Hilda, que nos hablaba de los primeros auxilios emocionales, ¿no? Y como esta parte de cómo tu cuerpo y tu contexto te van avisando como, esto puede ser una red flag, ¿no? De depresión o de ansiedad o de relación tóxica o de lo que sea. En tu caso, ¿cuáles eran? O cuáles suelen ser? ¿Cómo las detectas? Bueno, como tú bien sabes, obviamente la depresión es un tema tan grande de abordar y tantos tipos y yo no tengo el conocimiento para poder tocarlos, pero de mi experiencia te puedo hablar que lo que me sucede a mí cuando sé que voy a entrar en depresión, y esto te digo, ya lo sé porque ya lo he vivido tantas veces que ya las identifico y no quiere decir que no caiga, ¿eh? Porque la depresión puede ser un hoyito que sigo rodeando y puede que caiga o puede que no. En mi caso es la falta de interés, completamente una falta de interés hacia la vida al despertarme, de decir, me tengo que parar de la cama. O sea, no querer pararme de la cama y hacer nada absolutamente, pero te estoy hablando de ni siquiera meterse a bañar ese día. O puede ser también, yo hago mucho, tengo una cosa que es el autosabotaje, ¿no? Tanto como con la comida, que como mucho porque pues es como ya todo está tan mal, ya todo está pasando mal, pues como más y si voy a engordar y si esto no me hace bien, pues ya está mal, vamos a darle más. O el cuarto tipo Virgo, por otro lado, yo soy súper ordenada, todo lo tengo así. De verdad, mi cuarto, mis cajones son un reflejo de cómo estoy por dentro, totalmente. Y cuando estoy triste o cuando estoy entrando en una depresión, tengo todo patas para arriba. Y cuando lo limpio es una manera como de limpiar también un poco mi alma. También hay mucha gente que cuando está deprimida, pues llama mucho a los amigos, llama mucho a gente, les platica, busca ayuda en terapeutas, en quien sea. En mi caso, me ha costado mucho hacer eso porque yo me encierro, me vuelvo
como literal una tortuguita que se mete en su caparazón y no habla con nadie. Es como si fuera sí, autosanación y me quedo todo el día, o he pasado meses en cama sin hablar con nadie, porque solita me voy analizando y voy escuchando podcast y voy leyendo hasta que me di cuenta que terapia, hablarlo. Hoy en día la salud mental es algo que tenemos muy al alcance de nuestras manos y nos puede dar depresiones grandes, chiquitas o lo que sea, pero el hablarlo y saber que no estamos solos en momentos de ansiedad, en ataques de pánico, siempre va a haber una persona que te puede escuchar, siempre. Y eso es algo que me ha ayudado mucho en estos años, el saber que no estoy solo conmigo y por más que yo crea que yo tenga las herramientas de esta autoayuda, pues a veces se necesita una mano. Totalmente de acuerdo. Sí, y entiendo la parte de que pues esto puede ser muy vasto, ¿no? Y tal vez en mi caso, por ejemplo, ahorita que dices, me meto al caparazón, pues tal vez yo me lleno de actividades. O sea, Mira, ¿no? Para mí un indicador de que algo está pasando mal es, o sea, estoy comiendo entre sesiones, estoy programando sesiones en momentos en donde normalmente le dedico tiempo a mis hijas, estoy muerta de cansancio, abro el ojo y ya estoy cansada, pero me sigo parando, ¿no? O sea, es como esta parte de me saturo para no sentir, para no pensar, pero como soy alguien que hace, ¿no? Yo en esta frase de pienso, luego existo, yo hago, luego existo, ¿no? Entonces hago y me atasco. era, ¿no? O sea, como evado lo que estoy sintiendo, llenándome de todo lo exterior para no voltearme a ver en este momento. Exacto, exacto. Entonces se vuelve bien interesante más allá de revisar, porque creo que la información está en los libros, está por ahí, creo que también se vuelve interesante ver cómo yo reacciono frente a la depresión, qué me implica, cómo se ve en mí, y pues bueno, creo que en eso, y yo hago muchísimo uso de tu profesión y la gran labor que hacen los actores y actrices con ello, uso muchísimas películas como para reflejar ciertas cosas, ¿no? Hay películas magistrales que nos enseñan al ser humano en tantas vertientes, ¿no? Y creo que se vuelve pues muy útil desde ahí verte reflejado en diferentes lugares y decir, ah, mira, no había concebido esto como depresión o como realización y demás, cosa que me lleva a otra pregunta que desde que estábamos planeando el episodio lo planteamos y no me gustaría que se nos fuera. Se vuelve muy romántico plantear una carrera como la actuación, creo. Como o sea, a mí me pasa, ¿no? Soy fan de los musicales, soy fan del cine, soy fan de los conciertos, o sea, si yo pudiera andar con lentejuelas, tacones y un disfraz todos los días de mi vida, oh, sería feliz. O sea, bueno, tenía un amigo desgraciado que en la universidad me decía, estamos apostando de qué venías disfrazada hoy, ¿no? Porque No. una opción era animal print y otra opción era de neón y otra opción era en unas fachas de yoga tremendas y otra opción era maquillada así teatral, ¿no? Y así, ¿no? O sea, yo juego con mis personas. Luga siendo Luga. Y creo que algo que pasa es que mientras yo, y esto me pasa siempre, y es de oso, y me da muchísima risa darme cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, el domingo fui a ver Vaselina, y estaba yo viendo Ajá. Vaselina, y yo decía, es que 100% yo podría ser Sonia, o yo podría ser Sandy D, o yo podría cantar, o yo podría, puta, Sí, maquillarme cañón, o sea, me fascinaría. Claro, porque estoy viendo el outcome, o sea, porque estoy sí, viendo no sé, la 15ª representación de unos rockstars del entretenimiento, o sea, estamos hablando de los Timbiriches de María León, de Yair, claro. o sea, gente que tiene todas las tablas en los escenarios, ¿no? Y entonces, pues tú lo ves de afuera y se ve fácil, ¿no? Tú ves a María León haciendo pole dance y dices, a huevo, ¿no? Pásame un tubo, ¿no? Pero, a ver, ponte a hacer Yo lo 20 abdominales y ya estás bofeada, ¿no? Entonces, creo que de pronto vemos carreras o vidas y mucho a partir de redes sociales que decimos, yo quisiera esa vida, yo podría tener esa vida. Claro que yo podría modelar como Isa Burr modela en las revistas, o sea, claro que yo podría manejar, o sea, si yo tuviera, y ahí voy, ¿no? Con una proyección, pero que creo que es algo que podríamos pensar, si yo tuviera la cara y el cuerpo de Isa Burr, no mames, Oh, qué inseguridad podría yo tener, ¿no? uf, Y creo que, ¿no? O sea, hasta Margot Robbie seguramente tiene sus procesos terapéuticos, ¿no? Y me gustaría preguntarte los tuyos, o sea, ¿cómo se vive tras bambalinas, ya después de la foto, ya después de lo glamuroso, que me imagino que es muy disfrutable? Pues debe de haber un montón de cosas que son bien complejas de vivir cuando estás en un mundo en donde estás
en el spotlight, porque yo subo 1 kilo o bajo 1 kilo y pues últimamente me lo recuerda tal vez mi mamá y la báscula, ¿no? Pero nadie me juzga en ese ojo que frente a los artistas se me hace muy duro, ¿no? Como, ay, cómo engordó, ay, pero ¿qué le pasó? Ay, pero... Y tú dices, güey, denles chance, ¿no? Son personas, güey, ¿no? Se me hace bien fuerte. ¿Cómo, qué tienes detrás de esto? Uf, mucho que decir. Y justo antes de empezar el podcast, estaba en Instagram y me salió una entrevista de Margot Robbie. Le preguntan, ¿te sientes sexy? Y se pone morada y dice, no, nada. Ay, no. Pero personajes puede encontrar ser sexy. Y yo, ¿qué? Esta mujer no se siente. Lo mismo que tú, yo digo, ¿cómo? ¿Qué Pero nos eso, queda? mira, yo te lo puedo poner de una manera. Tú me conoces desde hace muchísimos años y recuerdas que siempre he sido muy insegura físicamente, por ejemplo. Entonces, ahora sí que meterte al ruedo de esto, donde sí, claro, parte de una vida pública es ser juzgada por las demás personas que creen que tienen un derecho de opinión en tu físico, en tu manera de actuar, de vestir, de comer, de lo que publicas, no publicas. A mí más bien me parecía muy mágico antes, cuando no existían las redes sociales, como decir, ¿cómo será la vida de María Félix? ¿O cómo habrá sido la vida de Al Pacino de joven? Al Pacino no estaba haciendo sus lives en TikTok, o sea, era un misterio que no, como que los hacían de otro mundo, ¿sabes? Como que inalcanzables. Enigmáticos. Ajá, inalcanzables. Creo que también está padre, nuevamente, pros y cons. Está padre que hoy en día puedas llegar a conocer a tu artista favorito, a tu cantante favorito a través de redes sociales, más entrevistas, más todo, y sintiéndolo cercano a ti. Y sintiendo una empatía y decir, yo como lo mismo, tenemos la misma sudadera, o ves su casa, o está sentado con un aro de luz, igual que, o sea, como cosas que dices, no son tan Los omnipotentes como los... humaniza, claro. Sí, No, o exacto. le pones un comment y te contesta y tú, ¡ah, te habló! Ajá, Ya sabes, o sea, como... pero al mismo tiempo también, o sea, sí es bien difícil estar aparentando muchas veces. O sea, yo sí te puedo decir, el 90% de mis fotos de Instagram pasan por, o sea, que le pregunto a muchísima gente, ¿la subo o no la subo? ¿Te gusta cómo me veo o no me gusta? A mí las fotos, que son parte de mi trabajo, odio ir a las fotos, odio las entrevistas porque tengo que ser Isabel. Y a mí lo que me gusta es otro personaje, tengo que da mucha inseguridad y tú podrás ver, ay, sí, mira cómo modela y mira cómo sale, pero por dentro ese día te aseguro que yo estaba así de ya que acabe la sesión, por favor, que termine porque me quiero quitar los tacones. Y luego en filmaciones, que también, pues esto hasta yo lo pensaba antes de ser actriz, yo decía, bueno, una vida de red carpets, de mis vestidos de lujo, de por acá. No, hombre, no. Tú llegas 5 o 4 o 6 de la mañana a donde te toque filmar y ahí vienen 2 horas de maquillaje, de peinado, te dan la ropa que tienes que usar, es que irte a cambiar entre escena y escena y escena, pero te regresas a tu casa ya desmaquillada con el pelo lavado sin las extensiones y en pants y a dormir. O sea, Claro. y la... No, y actuar con las extensiones y el maquillaje y también me imagino que es incómodo y que requiere así como de, pues de Sí. todo manejo de todo. O sea, pues nada más ves cómo caminan las modelos y a ver, ponte a caminar, ¿no? O sea, todo requiere de una gracia y otra vez de una práctica y de una práctica que tiene su reto, su dificultad, que a algunos se les dará más orgánicamente, pero lo que al final vemos es pues probablemente muy distinto a la experiencia interna que tienen los Y artistas, ¿no? eso que dices, la mayoría de los contratos que yo he firmado de series o telenovelas dicen que no puedes subir de peso, ni 1 kilo. Entonces, pues intentas no hacerlo y estás obviamente por eso juzgándote a ti misma, checándote a ti misma y es como, ¿cómo es posible ser seguro o segura? Por eso somos tan inseguros. Y ahora con todo esto de las redes sociales, me tocó a mí en un proyecto, te cuento brevemente, que se llamaba La hija pródiga, que hice, que yo dejé el alma en ese proyecto, o sea, el alma así entera, grababa 17 horas diarias, de lunes a sábado por 6 meses, llegué a pesar 39 kilos, una alopecia así de grande por el cansancio y el estrés. Y luego voy viendo los comentarios cuando sale la novela así de maldita dientona, horrorosa, esquelética, fea, mala actriz. Y yo, wow, tanta dedicación y tanto amor. Pero luego digo, siempre va a haber gente que opine. O Claro. sea, sí, y me tocó trabajarlo en terapia y me tocó un momento de mi vida que dije, ya no quiero ser actriz porque no quiero estar con estas opiniones de los demás sumándole a mi inseguridad, hasta que Claro, dije, necesito un balance y necesito esta fuerza dentro de mí y yo decido ser mi propio filtro de lo que sí me voy a permitir que me afecte y lo que no. claro. Pero
sí es un mundo de glamour bastante, no por desilusionarlos, pero un poco falso. También llegas a estos eventos que ahora vemos mucho en Instagram y todo, toda la ropa nos la prestan y la regresas al diseñador al día siguiente por una marca. O sea, este mundo de fantasía que yo creo que Hollywood era así en la antigüedad, en la época de oro o las películas mexicanas, yo creo que era así. Hoy en día ya lo veo un poquito más superficial. Sí, claro, y entonces tú en tu casa y en tu labor profesional de ser lo que seas, estás viendo la bolsa, esta marca y el vestido, este tipo y el peinado, este tipo y tal vez dices, puta, nunca voy a llegar, ¿no? Esta grandísima película de amor por contrato, ¿no? De Demi Moore y demás, en donde David Duchovny creo que se llama, ¿no? El de Miedo, lo Calientes. también platicando de esa película todo el fin de semana, de cuando le da el dinero para irse, o sea, le digo, para pasar una noche con tu mujer, ¿no? No, estoy hablando de en donde crean una familia prototipo para Ah, vender, creo que tú estás hablando de una de Sharon Stone. Estoy hablando de una que se llama Amor por contrato, estoy casi segura. En inglés se llama Los Johnsons o algo así. ay, no, Y esa no la quiero ver. es una gran película porque haz de cuenta que arman la mamá ¿no? idílica con el papá idílico, con la hija, con el hijo, ¿no? Y entonces a cada uno les dan productos que tienen que usar en la vida casual, ¿no? O sea, a la mamá le dan, por decirte, la Thermomix y le dan X ropa de yoga y le dan la mamá van no es como todo un target definido para la mamá. Y luego al papá le dan lo mismo, pero entonces de golf y le dan un reloj y le dan una loción y le dan un ta. Y a la hija le dan X lipstick y X para imponer determinada moda, y al hijo también, pero es una familia hechiza, no es una familia que existe. Y cada semana tienen que demostrar sus indicadores de cuántas mamavans se vendieron en esta semana, cuántos carritos de golf del que usa el papá, cuántos, ¿no? Y entonces, pues bueno, no la voy a spoilear porque me parece una gran película. Te mete en un asunto en donde, claro que estamos como personas siempre, como decías hace un rato, espejeándonos, buscando imitar, queriendo pertenecer, y entonces hasta dónde puede llegar esta parte de la mercadotecnia o de las imágenes, que en ese momento ni siquiera había redes sociales per se, y cómo nos pueden llevar a un sentido de insatisfacción eterna, que si tú dices, puta, si tú te sintieras como yo te veo, ¿no? O sea, qué ganas de darte tantito de eso, ¿no? Qué ganas de Sí, regalarte ese lugar. ay, ya sé qué película dices, creo que la vi en algún momento, pero ya sé qué voy a hacer al ratito, la voy a poner. No, no era la que yo decía, pero tienes toda la razón. ¿Cómo nos estamos comparando siempre con el que tenemos enfrente? La clásica frase de el pasto va a estar más verde del otro lado y menos verde del otro, ¿no? Exacto. Y ahorita pues claro, es una comparación constante. De hecho, hay estudios que dicen que las personas terminan mucho más infelices o que en estado de ansiedad y depresión después de estar un rato en redes sociales, porque claro, porque no estoy de vacaciones yo, porque no tengo este cuerpo yo, porque no estoy vestida así, porque no tengo tantos amigos, porque te estás comparando, pero tenemos que tener pues ahora sí que un filtro de la información que consumimos nosotros, que yo no tengo hijos, pero en mi caso, pues obviamente tus hijos, o sea, la gente con la que compartimos también este tema de saber qué es real, qué no es real, qué queremos comprar nosotros como para parte de nuestras vidas y qué podemos desechar un poco, porque creo que también, como hay mucha superficialidad por todos lados, ahorita está volviendo también esta parte de ser tú. Y eso es algo que como que yo después de dar la plática de TED y de reencontrarme, de quitarme como un poquito, pues, con mis pupilentes, mis extensiones, y decir, esta soy yo, esta soy Isabel, como que creo que volver a lo natural, a la esencia, a lo de menos es más, y soy una persona que siente, que se deprime, que puede tener un Instagram con muchas fotos, pero al mismo tiempo te puedes decir, mañana me puedo levantar feliz y me dan un trabajo y voy a estar feliz, pero eso no me va a determinar como persona. O sea, un día me llego a llegar a un Oscar, tampoco me va a dar la felicidad que necesito porque esa felicidad está aquí, está, entonces, pues toda esta información que tenemos, todas estas comparaciones que tenemos, yo con humildad y con corazón y con, ¿qué te puedo decir? Con, pues de mi parte de experiencia es como, informémonos mucho, dejémonos parar y hagamos nuestro filtro emocional de lectura, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de todo. Ujú, ujú, ujú. ¿No? Oye,
Se me ocurren 622 preguntas, pero te voy a hacer dos para Ok. cuidar el tiempo del podcast, a reserva de que eventualmente hagamos otro. La primera que te iba a decir es, cuéntame qué película pensabas tú, por qué estabas hablando de ella y por qué te resonó con algo de lo que estábamos hablando, porque seguramente hay un análisis ahí muy interesante y después. Bueno, según yo sí es de Demi Moore que pasa que se va a Las Vegas, que está recién casada, no me acuerdo muy bien. Sí, sí. Y, y llega no sé si es Michael Douglas también, seguramente cuando estén escuchando esto van a decir, no es Michael Douglas. Sí, pero un ricachón que le ofrece pasar la noche con, ¿no? Que es lo importante. Una noche con tu mujer por $1,000,000. Y estaba platicando eso con mi novio y le dije, ¿qué harías? Imagínate que los dos necesitáramos $1,000,000 y los dos llegamos a la conclusión de no hay manera alguna. Sin spoilear mucho la película, véanla porque también te deja un gran análisis del deseo, de la imaginación y lo que podría llegar a ser. Entonces, la monogamia y de muchos, otros temas que espero que un día me invites para platicar de eso también, de las Por relaciones. favor. Es un peliculón de Demi Moore. Ya lo encontré. Se ¿Cómo se llama llama? Una propuesta indecente. Y Indecent Proposal. sale Esa. Demi Moore y sale Robert Redford, supongo. Él es el ricachón, exacto, sí. Sí, sí, Eso sí, está sí. muy bueno. Sí, no Buenísimo. venía muy de la mano con esto de las profesiones y así, pero sí nos planteamos eso el fin de semana y fue como, ¿qué harías? Y nuestra respuesta fue, no, Sí, no es pasaría que la... son dilemas éticos al final y no te puedes parar en el Sí, qué harías hasta que te paras y te descubres siendo lo que eres en ese momento y no en la hipótesis de, ¿no? totalmente correcto Ujú. lo que acabo Oye, y mi otra pregunta. de decir. Isabel ha interpretado muchos personajes, pero creo yo que cada uno de nosotros, aunque no actuemos profesionalmente, ¿no? Algunos somos muy dramáticos por naturaleza, pero no nos pagan por ello, ¿no? Creo que pudiésemos de pronto tener ciertos personajes, ¿no? Hace poquito publiqué un videíto en Instagram donde hablaba que de pronto tenemos ciertos pactos inconscientes con personas cercanas a nosotros, en donde tengo el pacto con determinado amigo o amiga con los que siempre me voy a emborrachar. Y entonces el vernos es directo borrachera, o sea, como que de qué vamos a platicar si no hay shots o si no hay, ¿no? Así. Pero hay cierta persona con quien tienes el pacto de que siempre lo vas a cargar o ayudar, o tienes el pacto de que esa persona siempre te va a cargar o ayudar. Por ende, creo que terminamos jugando como con determinados personajes que tenemos. Hay personajes muy transitados, hay personajes poco transitados, ¿no? Y eso es lo que de pronto nos genera como rechazo, repulsión del ser humano, ¿no? Que si yo no juego nunca, y creo no jugar nunca, ¿no? Pongo esa aclaración. El personaje de la sangrona, pues tal vez veo una sangrona y me parece, pero pues, o sea, insoportable y no la quiero ver nunca. O si veo el personaje de la mantenida, tal vez si no lo juego, tal vez veo a la mantenida y me genera como muchísima repulsión, algo que no me permito ser, aunque pudiese serlo o incluso lo he sido, ¿no? ¿A dónde voy con todo este choro? Creo que has interpretado muchos personajes, ahorita decías, yo me siento cómoda interpretando los personajes porque no tengo que ser Isabel, pero en las fotos y en las entrevistas tengo que ser Isabel. ¿Qué personajes tiene más transitados Isabel siendo Isabel? Ay, me encantó tu análisis, Luga. Claro, tienes toda la razón. Es lo mismo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, con tu familia, ¿no? Es Luga, la hija, como mamá, Luga, mamá, como esposo. O sea, claro, todos desarrollamos ciertas. Suena muy feo la palabra máscara o caretas. ¿O Sí, qué son? ¿Herramientas, mecanismos de defensa creo ante. que todo y nada. O sea, hace poquito vino Inés, una gran maestra mía de yoga, y ella decía, y te va a encantar el dato, que personalidad viene de personare, que era la Mm, máscara que se ponían en los teatros griegos, que generara un eco, que era personare para que sonara. Entonces, wow. la máscara que nos ponemos es esa personalidad, pero la voz detrás de la máscara es la esencia, ¿no? Y al final estamos cambiando de máscaras porque claro que yo no me voy a echar el mismo tipo de chistes con mis amigas que con mis clientes, no me voy a echar tal vez la misma cantidad de alcohol en una boda, tal vez con la familia de mi pareja que con la mía, ¿no? Y no me parece honestamente una cuestión de hipocresía, me parece un mecanismo no solo de defensa, sino de adaptación. Sí, el darse ¿No? completa. Entonces creo que llegar como a esa conclusión de, ay, es hipócrita, es máscara, pues si no te la sabes quitar, me parece disfuncional, más allá que hipócrita, ¿no?
pero que tú creo, conozcas, o sea, que tú esa, sepas perfecto las. la esencia, diría Inés, o sea, no, o sea, tú puedes jugar todos los roles o lo que sea. Creo que ahí cuando dices que juego el rol de hija, juego el rol de mamá, pero me gustaría profundizar. ¿Juego el rol de mamá cool o el rol de mamá Regañón. estricta, ¿no? O el rol de mamá perfecta, ñoña, ¿no? O el rol de mamá, ¿no? Y juego el rol de hija rebelde o juego el rol de hija conciliadora, ¿no? Entonces, Claro, ¿cuáles son tus roles? es infinito los roles que podemos. Y aparte, además que somos los seres humanos, estamos transitando todo el tiempo, estamos cambiando. Uh -huh, O sea, uh que -huh, estar con un rol por siempre. uh -huh. Digo, que es difícil eso, porque también salir de los estereotipos que nos ponen desde chica, o nos ponemos nosotros desde chicos, así como Luga la chistosa. Uh -huh, uh Yo -huh. pues te podría decir ahorita, como yo me acuerdo que tú eras chistosa, es como sí, pero soy mucho más que chistosa, Uh -huh. ¿sabes? Pero estereotipos que nos vamos como creyendo y van formando nuestra personalidad, pero qué bonito lo que dijo tu amiga, lo voy a escuchar, pero ya también ese podcast. Y tu pregunta, pues creo que los personajes en los que más me siento es esto, ¿no? Como más familiarizada, esta fue Uh tu -huh. pregunta, son los que hablan mucho de la familia. Yo con mi familia soy muy cercana, muy, muy, muy cercana a mi papá, a mi mamá. Soy muy sensible, muy vulnerable, abrirme mucho. Por eso se me da más el drama y la lloradera y la empatía. Empatizo mucho con esos personajes más a través del drama, que siempre dicen que la comedia es mucho más difícil que el drama, ¿eh? Sin Y a duda. mí mucho trabajo hacer comedia. La lloradera se me da fácil, pero todo lo que tiene que ver con pérdida de algo de la familia, con el abandono, no, no tanto con el amor, como que me tocan más los personajes que tienen algún problema familiar sin resolver. Mm. No he profundizado en saber por qué, no he adentrado eso, probablemente porque me fui muy chica de mi casa o tengo a mi familia en un pedestal tan grande que cuando me toca leer y empatizar con algún personaje que no hay familias perfectas, pero que carece a lo mejor de eso, me identifico mucho también y los atesoro y los abrazo y también abrazo a sus personajes y pues siempre al final acabo yo aprendiendo de un personaje más, o sea, nos Sí, vamos como para el personaje de Isabel también, ¿no? exactamente, sí. Uh -huh. Qué bonito, qué bonito. Oye, me genera mucha curiosidad con esta confesión que nos haces, verte ejecutando a Adela de Niñas Mal, que era pues la antítesis de eso, ¿no? O sea, era la confrontación de la familia, era lo incómodo de la familia. Sí, pero también fue, o sea, también esta parte de por el contrario, o sea, a mí me gusta mucho identificarme con estos personajes en los que conecto porque se me da más fácil, pues decir hasta el texto, en lo que tú te puedes explicar hasta te sale más natural, viene la naturalidad cañón, pero de repente que te pongan a quemar un coche, a hacer una manifestación, a hacer cosas que en tu día a día jamás podrías hacer, bueno, es divertidísimo Claro, también. claro, O claro. estar en una operación disque de rodilla y pásame esto y pásame lo otro, es divertidísimo salirte de tu realidad y estar haciendo cosas de locura, pero en cuestión sentimental, pues siempre buscar esta conexión que se identifica con alguna vivencia mía, por decirlo. Y Sí. por lo otro, pues echar para hacer cosas fuera de lo normal. Espero algún día me toque hacer algo así con pura pantalla verde y volar y, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú, ujú. Claro, claro. Sí, que me lleva para- ya como al último comercial que voy a hacer de ti y cerrando con la anécdota, que hace poquito participaste en un podcast erótico, ¿no? Y seguramente qué reto, además. Ay, Eso. no te voy a mentir, y voy a ser bastante honesta con lo que digo. Esto me llegó a través de mi agencia pasada y me dicen, es un podcast erótico, no sé qué. Yo dije, si lo leo, no lo voy a hacer. O sea, mejor ni lo leo, voy a ir y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pagaban muy bien. Ujú. Llego, pero día, lo leo y yo digo, ¿qué hago? Me quiero ir corriendo de aquí. Yo no puedo decir esto. ¿Cómo? O sea, lo van a escuchar, ¿qué van a decir? Esta no soy yo. 12 años de carrera para estar haciendo un podcast erótico. Dios mío, imagínate la Isabela de dentro, el diablito, diciendo como, ¿qué? Vete, sí, Y ahorita más agarramos. con esta fuerza e importancia de tu familia, o sea, No, porque no. Y el qué dirán, no solo de mi familia, el claro. la gente y yo misma, o sea, esta Ujú. autoexigencia que tengo yo de decir como, ya llegaste aquí, o sea, y al final dije,
me calmé un poco y dije, es un trabajo donde estás interpretando un personaje, que estás prestando tu voz, Claro. de allá que o no te guste lo que está escrito, que lo repitas o no lo repitas, está bien, pero pues tú dijiste que sí desde un principio, responsabilidad tuya no haberlo leído, te fuiste más por la parte económica en ese momento porque lo querías, era lo que te llamó la atención, ahora asumas las consecuencias y lo haces. Y todo el dije, me voy a meter en este papel de una mujer que no es Isabel, y pues estaba morada leyéndolo, no te lo voy a negar, y no le conté casi a nadie, pero Oye, pues pero ahora aparte me parece increíble nuestros prejuicios humanos, ¿no? Porque es como, a ver, nadie esperaba que saliendo de tu rol como médico te ajá, pidiera hacer una operación, ¿verdad? exactamente, ¿Por qué exactamente. alguien iba a esperar promiscuidad o liberalismo, yo qué sé, después de hacer un podcast erótico? Es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, estás hablando Sí, de el tabú, ¿no? y también nosotros cómo nos juzgamos a nosotros mismos, o sea, es Mm, así, y lo estoy haciendo mal, y el tabú de lo sexual y de lo prohibido, y nadie puede saber, y porque está mal, como te digo, sigue siendo una chamba, sigue siendo una voz, sigo contando historias, que es parte de mi profesión. claro. Entonces, pues sí tuve que hacer mucha terapia en ese momento para no salir corriendo y enfrentarme con mis demonios y decir, quítate el miedo y Claro. hazlo. Pero, sí. Claro. Ay, qué increíble, Isa, qué gozada, qué delicia de conversación, de honestidad. De verdad, valoro y reconozco muchísimo en las personas públicas la capacidad que tienen, las que la tienen, de mostrarse en una vulnerabilidad y en una realidad. Creo que podemos seguir todos fingiendo que somos lo que sea y creo que no se trata per se del número de followers que tenemos, pero claro que mientras más hay, ¿no? Pues pareciera una mayor implicación y más ojos puestos sobre ti. Entonces, que tengas esta bondad, esta generosidad, esta humildad de compartir tus experiencias, tu camino y demás, te lo juro que me tocan el corazón, me hacen conectar contigo profundamente, obviamente siempre echándote porras desde acá en todos tus proyectos, no se pierdan a Isabel Burr en todos los proyectos que vengan y pues nada, creo que nos enriquece más verte después de conocerte más, ¿no? Detrás de esta historia. Gracias por tu Ah, tiempo. sí, gracias por el espacio, por poder platicar bonito, por reconectar contigo, porque todo lo que, o sea, quiero tomar terapia contigo, ahorita lo platicamos, no sé si se pueda, no, al ser amigas, pero me encanta la manera en la que ves las cosas, tu punto de vista, los giros, tu mente, cómo va de aquí para allá, pero de verdad concuerdo contigo en todo y me haces entrar en razón en muchas cosas. Entonces, gracias por este espacio, gracias por escucharme, gracias por las porras. Y pues sí, dejemos de buscar la perfección y busquemos la esencia, Uh -huh. reconectemos la esencia. Uh -huh. Padrísimo. Isa, mil gracias por todo. Chicos, chicas, chiques, nos vemos en un siguiente episodio de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros, estuve con Isabel Burr y gracias por su tiempo y a seguirnos autoterapeando. Un beso a todos.